a cada uno de ustedes mediante un correo electrónico, que puede ser que tengan acceso directo, o porque yo lo voy a grabar, lo voy a cargar en un drive como archivo público, para que puedan bajarlo y puedan repetirlo las veces que quieran hasta finalizar el curso. Y después se va a mantener 30 días más en ese sitio para que puedan releer o revisar las capacitaciones que damos. Ya comencé a grabar, así que a partir de ahora este tema va a quedar grabado en la jornada de hoy. La jornada de hoy va a tener 3 periodos con un descanso de 10 minutos a las 20 horas y a las 21 horas para poder ustedes distenderse y yo también, a veces bajar a tomar un poco de agua o ir al baño, si hay necesidad. Pero la idea es que, bueno, tengamos un descansito para poder estirar un poco las piernas. Voy a compartir el apunte que después se lo voy a mandar por correo electrónico. Todos estos contenidos luego a usted les llega por correo electrónico, lo mismo que el video de la grabación que hagamos en esta jornada. El micrófono queda abierto para que cualquiera pueda consultar en cualquier momento cualquier cosa. Les sugiero que lo hagan verbalmente porque me cuesta a mí observar el chat que tenemos para escribir. Me cuesta, sinceramente, porque estoy viendo en otra pantalla y no veo, porque en general no estoy viendo el chat, pero si activan el micrófono, pueden hacer las preguntas que necesiten hacer en el momento que necesiten, no hay ningún problema que interrumpan. Como es largo la jornada y largo el curso, me gustaría que consulten todos aquellos temas que tengan dudas. En la imagen están viendo el trabajo que nosotros realizamos y la mayoría de los trabajos que están bien hechos son hechos por nosotros. Los que están mal hechos son de relevamiento que hicimos nosotros para luego readecuar esas instalaciones eléctricas. La primera parte se va a tratar sobre instalaciones con cañería de sección circular, o sea, caños ya sea de metal o caños plásticos, los rígidos o los flexibles, haciendo varias observaciones sobre cuál es la cañería que conviene para cierto tipo de instalaciones eléctricas. Cuando elijo yo la instalación eléctrica, debe tomarse en cuenta cuáles son las influencias externas que están involucradas en la instalación de un inmueble. Llámese un inmueble donde tenga humedad o donde tenga polvo en suspensión, o sea, un local para una vivienda con condiciones normales, ambientales, digamos, de ese local. Depende entonces de esa influencia externa, donde también puede incluir temperaturas o humedad que contenga ese ambiente, o que por el trabajo que se realice sea un lugar húmedo o polvoriento, como en el caso, por ejemplo, de instalaciones industriales donde se procesan los cereales. Hay una etapa donde se limpia el cereal y eso produce mucho polvo, que si no anda bien el sistema de extracción de polvo, ese polvo ingresa a los cableros eléctricos, ingresa a las canalizaciones, y muchas veces ese polvo, que es la pelusa, digamos, del cereal, es un material que llega a ser explosivo. En ciertas circunstancias, en ciertas condiciones de temperatura, puede prenderse fuego y convertirse también en gases que se conviertan en gases explosivos. Por eso es importante analizar cuáles son las influencias externas que van a decir bajo las cuales nosotros vamos a tomar la decisión de elegir cierto tipo de canalización. Pero para eso tenemos que conocerla, y por eso vamos a tratar de ir leyendo el reglamento con estas transcripciones que yo hice en estos apuntes, para que sea un poco acompañado con imagen, un poco combinado con tablas, y ciertos conceptos o imágenes que se graban muchas veces más que el texto duro del reglamento. El reglamento lamentablemente tiene mucho contenido de texto y pocas imágenes. Y a veces las imágenes para mi gusto, son deficitarias y dejan como entrever cosas que a veces nos confunden. Entonces la idea es mostrar imágenes de instalaciones reales, ¿sí? Acá, por ejemplo, estamos viendo la instalación en un lugar de cámaras de frío, donde se procesaba, si no me equivoco, el pollo. El pollo que entra al frigorífico, luego se lo procesaba para poderlo embolsar, colocar en una bolsa vacío y luego exportar hacia el exterior. Acá se hicieron instalaciones con cañería plástica. Si se fijan, esas son cañerías de material plástico,
con uniones todas selladas con silicona en los lugares que meditaban, y aquellos lugares que no meditaban eran sin sellado con silicona o con accesorios IP65. El grado IP de la canalización es importante para garantizar, como ya le dije, en el caso de zona húmeda, para que esa humedad no ingrese a la cañería. Y si hay vapores, tampoco ese vapor ingresa a la cañería, porque una vez que ingrese ese vapor que contiene humedad, se va a condensar dentro de la instalación eléctrica y va a provocar que esa cañería se llene de agua, teniendo en cuenta que los cables normales que se colocan en el interior no están preparados para estar sumergidos en agua. Puede ser que esa posibilidad de cable sumergido en agua produzca fallas de fugas de corriente que hagan saltar los interruptores diferenciales. A propósito, hay canalizaciones particulares para lugares húmedos que tienen que tener ciertas condiciones especiales, tanto en el conducto como el conductor que está en su interior. Bueno, analizaremos, no sé si terminaremos hoy, pero todos los temas estos que están en esta listadito, están los conductos utilizados en la instalación eléctrica, como el de caño de acero cincado, o el acero pintado, esmaltado, con sus respectivos caños, curva y cuplas de acero, en el caso de caño metálico, del plástico, para caños plásticos, las cañeras plásticas de material PVC rígido o el corrugado, limitando el uso de este último para ciertas instalaciones y prohibiéndolo para otras instalaciones en particulares, para el caño corrugado plástico flexible, que tiene un método de instalación bajo el cual debemos garantizar que sea resistente a las acciones mecánicas que pueden producirse en ese lugar donde está embutido o está instalado. También veremos perfiles registrables tipo C, son perfiles que pueden ser de distintos materiales y que tienen ciertas medidas particulares, y una sección transversal puede ser cuadrada, puede ser rectangular. También veremos bandejas portacables de distintos tipos, alambre, perforada, escalera, de material plástico, material galvanizado, material de acero inoxidable, los conductos bajo pisos, los cables canales de PVC y cables canales metálicos. También que hay mucha oferta comercial en los medios y hay ciertos tipos de instalaciones que requieren un modelo u otro modelo, como también ciertos tipos de conductos que se hacen en pisos o canalizaciones en piso con tapas para poder ser en industrias, distribución de conductos, de circuitos en líneas seccionales para distintos tableros o tableros de máquinas, tableros seccionales o tableros de máquinas. En particular, nombraremos cuáles son las normas que deben cumplir esos productos para cada uno de los casos, ¿sí? Acá están nombradas, por ejemplo, para los caños flexibles, la norma IEC 61386-23. Acá hay que acotar algo importante. En nuestro país tiene norma de producto, que son las normas IRAM. Y esa norma IRAM está apoyada en normas internacionales, que son la norma IEC, que corresponde al Comité Internacional de Electrotecnia, esa son las siglas IEC. Es un comité internacional conformado en principio del año 1900, y al que la Argentina, si no me equivoco, fue en 1910 o 1907, y en la que Argentina fue uno de los socios fundadores de este comité internacional. Creo que Jorge Newbery, representando a la Argentina, siendo ingeniero eléctrico, ingeniero electricista, formó parte de esa comisión internacional que se creó en Europa allá por 1900 y pico, 1900, la primera década del año 1900. La Argentina entonces adopta esta norma IEC y muchas normas IRAM las utiliza para dictar sus propias normas de productos, como racionalizando, digamos, el producto que se utiliza en las instalaciones eléctricas en la República Argentina. O sea, los productos pueden tener normas IRAM o normas IEC, sabiendo que la norma IEC, en la mayoría de los casos normas IRAM, están apoyadas en normas IEC. Lo que garantiza IRAM que en sus laboratorios se hicieron los ensayos para adaptar esos productos a y hablemos en general como la idiosincrasia de la República Argentina, con sus leyes y sus experiencias, digamos, en instalación eléctrica, hace que muchas veces no se acepten ciertas normas internacionales que están en la norma IEC o no sean adaptadas completamente, sino parcialmente, como por ejemplo, en la Argentina no se ha contemplado las canalizaciones subterráneas con conductos en varias filas de caños en paralelo. Puede ser, por ejemplo, en la minería
o en instalaciones industriales en otros países, se utilizan caños metálicos pesados en canaletas cavadas en el piso, con filas horizontal y horizontal, de tal forma que tenemos una sección transversal con caños, con X cantidad de caños. Nuestras normas no están, perdón, en la reglamentación aérea ni en las normas de producto, determinada cómo se contempla esa instalación y cuáles son las corrientes admisibles de los conductores de cada uno de esos caños que conforman una canalización compuesta por este tipo de conductos. Lo veremos más adelante para que vean que existe una norma argentina. El reglamento sí nos permite tomar una norma similar de otro país, como por ejemplo países de Europa, que sí hayan adoptado y hayan ensayado ese tipo de canalizaciones y trasladar esos principios en nuestros proyectos en la República Argentina. El tema entonces de canalización es, por definición, es el conducto más el cable utilizado en la instalación eléctrica. Esas instalaciones pueden ser embutidas, ya sea en muros, en losas o en el piso en interior, en el piso en exteriores, o adosado a la vista o fijada en techos, muros y tabiques, que pueden ser muros interiores o tabiques interiores o tabiques exteriores o muros exteriores. En techos, por supuesto, son instalaciones también fijadas o suspendidas de techos, ¿sí? Para estos tipos de instalaciones hay gran variedad de productos. Veremos el primero de ellos, que es una particularidad del caño metálico. Es un caño metálico que tiene norma IAS, esta asociación de normas IRAM. Y el IAS es el Instituto Argentino de Siderurgia que dicta normas para los productos que se usan en la industria. Se ha asociado con IRAM para elegir un tipo de material que se puede utilizar tanto en la industria para otro tipo de instalaciones, por ejemplo, conductos de aire o agua o gas, como también ese mismo producto se puede utilizar para la instalación eléctrica, con la particularidad de que la cara interior de esos caños deben ser libre de aristas filosas que pueden dañar los conductores que se van a instalar en su interior. Así nace entonces esta norma IAS U500-2100, que se refiere a caños de acero al carbono soldados sin costura, o bien la costura tiene una costura que ha sido limada en su parte interior por un método particular de la industria, que lima todas las asperezas interiores de tal forma que es una superficie lisa, que no provoque daños o pérdidas de aislación en los conductores que se colocan en el interior. Por lo general son de tipo pesado, en la jerga de la instalación eléctrica le llamamos tipo conduit, es el que se utiliza en la industria, en la instalación eléctrica, en la industria pesada, donde hay muchos movimientos mecánicos que pueden dañar una instalación de cañería metálica común, o liviana o semipesada, ya sea galvanizado o acero pintado, o bandejas portacables. Refiriéndome a estas instalaciones que están al alcance, digamos, de los operarios que están trabajando en esa industria. En particular, y bueno, son caños hincados en su superficie interna y externa por inmersión de zinc en caliente. O sea, hay una instalación que funciona muy bien a la intemperie y resiste muchísimo los agentes externos o la influencia externa de la intemperie. Y son utilizados como conductos para cable en un sistema eléctrico, ¿sí? Son particularmente utilizados entonces con estas características particulares en instalaciones de sistema eléctrico con el inicio interior, teniendo cables con aislación básica o aislación complementaria como son los cables norma IRAM 2178, el mal llamado cable subterráneo, porque ese cable en realidad con esa norma IRAM 2178 se puede instalar no tan solo en forma subterránea, sino también en caños, adosado a la pared, se puede instalar en bandejas portacables, en conductos enterrados o simplemente enterrados. O sea, es el conductor que tiene mayor versatilidad en los métodos de canalización. Tiene 5, 6 o 7 formas distintas de instalarse. Por eso mal llamado subterráneo, porque no tan solo es para instalaciones subterráneas, sino para una gran variedad de posibilidades de instalación de este cable de norma IRAM 2178. Luego ahora hablaremos en una clase especial sobre conductos, sobre los conductores, ¿sí? Y ahí discutiremos la variedad de conductores que se pueden utilizar en la instalación eléctrica, aunque dentro de este tema de canalizaciones, para cada tipo de canalizaciones, veremos qué tipo de conductor se puede utilizar en su interior.
En particular, estos tipos de conductos, como ya le dije, se utilizan en instalaciones industriales pesadas y en particular en instalaciones muy resistentes al fuego, como son las canalizaciones para la alimentación de sistemas de contraincendios, de bombeo contra incendios, o instalaciones en ambientes explosivos. En ambiente explosivo puede ser por combustible, por gases o por sustancias en suspensión que pueden ser explosivas, como ya le dije anteriormente. Hay polvos que ante ciertas circunstancias o ante la presencia de una chispa puede producirse un encendido muy rápido que se comporta como una explosión. Entonces hay que tener cuidado en esos ambientes que están calificados, clasificados, lo veremos más adelante cuando veremos instalación de este tipo de caños. En instalaciones antiexplosivas, las distintas ámbitos donde se debe aplicar. Inclusive hay ciertos tipos de productos que son inflamables, como por ejemplo el tratamiento de solventes, en la que los proveedores o los distribuidores de ese producto deben acopiar ese tipo de material en ambientes o salones o depósitos que tengan estas instalaciones antiexplosivas para evitar que una chispa que se produce dentro de una térmica en el tablero eléctrico pueda encender el gas inflamable que está envolviendo a ese depósito de combustibles inflamables. Depende de la naturaleza de ese material inflamable, hay distintos niveles de riesgo que hay que resguardar, eso lo veremos en una de las capacitaciones más adelante. Pero hay que tener en cuenta. Luego aparecen los caños tipo semipesados, son caños de material acero al carbono, con una pintura protectora antióxida o asfáltica que lo protege de la corrosión. Esto hay que tener en cuenta que este tipo de caño, cuando se lo trabaja, se lo mecanice, una vez que se terminó de mecanizar, se instaló, se debe recuperar toda esa pintura que se sacó en el momento de mecanizarse, ya sea porque se limó, porque se dobló el caño, entonces esa pintura se salió, perdió espesor, entonces cuando terminamos la instalación y que son a la vista o dentro del cielo raso, esa pintura hay que recuperarla para evitar que los agentes externos como la humedad ataque y oxide ese caño. Esto es una particularidad que no se cumple en las mayores instalaciones eléctricas de cañería metálica con estos caños que están pintados o con pintura asfáltica o con pintura antióxido. Lo ideal es recuperar esa pintura con la pintura antióxido. Hoy en día esa pintura antióxido 3 en 1 es muy práctica y habría que resolver con eso la instalación ya lista para cablear. O sea, antes de cablear había que repintar todas las cajas. En las cajas octogonales, cajas rectangulares, inclusive repintar el interior, porque cuando son instalaciones embutidas y el albañil les rellena o cubre, digamos, el soporte que nosotros hicimos con concreto y termina con el revoque fino, muchas veces ese argamasa entra dentro de la caja, queda acumulada ahí y empieza a producir un proceso de oxidación. Entonces debemos remover, antes de cablear, remover ese concreto o argamasa que entró porque contiene cal y repintar el interior de la caja. En la norma de este producto, la norma IRAN-IAS, también una asociación de norma IRAN en el Instituto de Siderurgia, U500-2005. Esas son la norma con que el producto es producido y ensayado por el fabricante y garantizado por el fabricante en el momento de la producción, de la entrega o distribución del producto. Las uniones deberían ser todas roscadas en este tipo de caños. Hay una época o todavía existen cuplas que son a presión o simplemente cuplas que son como buques que entran sin tener un contacto directo del caño con este buque. Después voy a mostrar la imagen. Y el riesgo de ese tipo de unión con este tipo de buque que entra simplemente, ni siquiera a presión, entra dentro del caño y se pueden unir caños, tiene el problema que no garantiza la continuidad eléctrica de un tramo de caño con el otro. Entonces, al perderse esa continuidad eléctrica, cuando hay una falla interna, puede ser que el diferencial no dispare con la precisión que lo haría si ese caño está efectivamente conectado mediante una unión roscada y garantizando la continuidad eléctrica de esa cañería. En particular, entonces, tanto en la cañería anterior que vimos, la semipesada, como en esta cañería metálica, de material más liviano, también de material metálico, se debe garantizar cuando se instala la continuidad eléctrica con todos los accesorios que se instalan. Hablemos del caño,
Las cajas, tanto de derivación como las cajas donde se va a colocar interruptores o bocas para encendido de luminarias, para colocación e instalación de luminarias o salida del motor, toda esa instalación eléctrica metálica debe estar correctamente o garantizarse correctamente la continuidad eléctrica. En la cañería pesada que vimos anteriormente, efectivamente sí se va a garantizar porque las uniones son roscadas. Y son roscas gruesas, ¿sí?, que garantizan una buena unión de los elementos accesorios, como por ejemplo cuplas de unión, cajas a donde llegan estas cajas que son con paredes de bastante espesor, que tienen 2 o 3 filetes de rosca para poder roscar el caño. Eso garantiza la continuidad eléctrica. Y en los caños metálicos, estos semipesados o livianos, tienen la dificultad que los accesorios son de mala calidad. Ya veremos una imagen para que ustedes vean la mala calidad que a veces no garantiza la continuidad eléctrica de los tramos de caño unidos a las cajas de derivación. Debemos nosotros como ejecutante de esa instalación eléctrica que al momento de ejecutarla garanticemos esa continuidad eléctrica, recordando que en cada caja metálica se debe hacer una derivación del conductor de protección y mediante un tornillo autoperforante o previsto en la caja, conectar ese chicote del cable de protección a la caja. De tal forma que si yo uno 2 cajas, esas cajas están unidas por caños metálicos con cuplas roscadas y conectores roscados, garantizo la continuidad de todo ese tramo de cañería metálica que une estas cajas, ya sean cajas terminales, cajas de paso. Después veremos que hay instalaciones que ya vienen previstas, inclusive con bornes de conexión en las cajas de duro aluminio para instalación a la vista que garantiza esa continuidad eléctrica. No queda más reforzar el concepto de que cada sistema o cada tipo de caño en particular debe emplearse con sus respectivos accesorios que corresponden a ese sistema. Con esto quiero decir que no corresponde mezclar, por ejemplo, y se hace muchas veces y al inicio cuando empezaron las cañerías plásticas, mezclar cajas plásticas, ya sea rectangulares o octogonales, con cañería metálica o viceversa, cajas metálicas con cañerías plásticas. Se debe respetar los sistemas de canalización íntegramente, tanto el componente principal que el caño conducto, con todos los accesorios que corresponden a ese sistema. De tal forma de garantizar que los accesorios que se utilicen van a encastrar correctamente en esas cajas y garantizar la continuidad eléctrica. ¿Se imaginan si yo tengo cajas rectangulares plásticas y lo uno con caño metálico, cómo hago para poner a tierra ese caño metálico y potencializarlo? Si tendría que, en los extremos, hacer de alguna forma de conexión de ese caño al conductor de protección. Entonces, si yo uso caño metálico, debo usar cajas metálicas. Y en esas cajas metálicas, hacer una derivación del conductor de protección y conectar a cada una de ellas mediante un chicote y un tornillo autoperforante que me garantice la continuidad eléctrica entre el cable y la caja. Y por supuesto, mediante las cuplas de unión con los caños y todos los accesorios del sistema, inclusive las curvas que pueden ser ya previstas o prefabricadas y con sus extremos roscados para roscar con cuplas roscadas esos caños en esas cajas. Miguel, te hago una pregunta, Sí. porque en ocasiones, ¿viste? Saliendo de la bandeja cuando hace la caja de transición, en ocasiones ve que la caja es plástica, pero el caño que va hacia los circuitos, se hace de iluminación, son metálicos. Es incorrecto. Ah. Deben ser cajas metálicas. Ok. ¿Sí? Tienen que ser cajas. Por eso hay que respetar. Hay un momento que hay una transición de un sistema a otro. Siempre puede ocurrir, por ejemplo, en instalaciones de baños públicos, conviene que la instalación dentro del baño sea de material aislante. ¿Por qué? Por la humedad que hay dentro del baño. Y si hay duchas, mucho peor, porque en las duchas, ese vapor que se genera en la ducha, ingresa en la cañería eléctrica, se condensa y la cañería metálica produce una oxidación en el interior. Está más decir que en ese caso, ese tipo de instalaciones en donde hay ducha, tienen que ser todos los accesorios estancos, porque ese vapor se ingresa en cañería plástica, también se va a condensar en su interior, no va a producir oxidación, pero si está mal hecha la instalación plástica, esa agua se va a condensar dentro del caño y va a hacer que los cables que están en su interior van a estar sumergidos en agua, con la posibilidad que tarde o temprano se produzcan fugas de corriente por el cable PVC común, no está preparado para estar en agua, sumergido en agua. Por lo tanto, debería preverse que en ese tipo de instalaciones
no ingrese ese vapor para que se condense en el interior. ¿Sí? Entonces, esa etapa de transición de la instalación metálica a la plástica debe hacerse mediante una caja. Una caja que puede ser del sistema plástico o del sistema metálico. Pero ahí está la transición. ¿Sí? Yo voy a llegar y voy a hipotenciar toda la parte metálica hasta una caja metálica y de ahí va a salir el cable también de protección para todas las bocas de instalación de bocas de toma corriente de iluminación de la parte de canalización plástica. Pero ahí está la transición de metálico a plástico. En el caso que vos me decías, estamos hablando de una instalación de bandejas portacables metálicas a cañería metálicos. Entonces, no corresponde conectar cajas plásticas. Debería conectarse cajas metálicas. Es cierto que caja metálica hay pocas previstas para hacer ese tipo de transiciones cuando son instalaciones a las vistas. Se debe utilizar en particular las cajas de duraluminio aluminio sin perforaciones para que yo perfore y haga las perforaciones necesarias para la salida que necesito. Quizás dejando una reserva o bien usando cajas de duraluminio del sistema conocido como Tramontina o Daisa, son dos marcas competitivas acá en la República Argentina, que tiene perforaciones pre-roscadas para conectar conectores roscados a esas cajas y aquellas perforaciones que no son utilizadas tienen un tapón plástico para poderla obstruir. El reglamento dice que no se puede utilizar cajas pre-estampadas en instalación a la vista o en este caso como instalación en cajas de salida de bandejas. Porque por esas perforaciones preestampadas pueden salirse y por allí ingresar dentro de la caja, pueden ingresar bichos, puede ingresar polvo, puede ingresar agua a ese interior, depende, o vapores que se condensen en el interior. Entonces hay que evitar colocarse cajas preestampadas en instalaciones a la vista o dentro del cielo rasos, por ejemplo. Se deben utilizar cajas que tengan acceso roscado o acceso con tapones que sean removibles únicamente con herramientas. Ya veremos los ejemplos de ese tipo de canalización. Luego tenemos, eso habíamos hablado recién de, esas son instalaciones tipo semipesados que se pueden utilizar en instalación a la vista. Luego está el tipo liviano, que también tiene norma de IDAN 500-2224. Todos los accesorios son de chapa más liviana. La de arriba creo que chapa 20, las de acá abajo son de chapa 18. Chapas mucho más resistentes. Perdón, las livianas son de chapa 20 y las otras son de chapa 18. La chapa 20 es una chapa que se puede utilizar tranquilamente en instalaciones embutidas en pared o dentro de paredes de Durlock, ¿sí? Mientras que la semipesada es conveniente para que se instalación a la vista. No obstante, recuerden que no se puede colocar cajas preestampadas, como son las cajas rectangulares normales o octogonales normales de chapa negra, sino que deben ser cajas ciegas a las que nosotros les realizamos las perforaciones que debamos utilizar en esa instalación eléctrica. Para eso existen otro tipo de cajas que ya vienen previstas con accesorios roscados y con tapones en particular. El caño liviano entonces se puede utilizar en instalaciones no conveniente utilizarlo en instalaciones a la vista, donde la resistencia mecánica es menor que el caño semipesado. El caño semipesado es muy utilizado dentro de losas e instalaciones a las vistas. El liviano se puede utilizar en instalaciones dentro del cielo raso, en instalaciones embutidas. Recordando que estos dos sistemas de caño de acero metálico, acero al carbono, debe cubrirse cuando se amuran dentro de muros de pared de ladrillos con una mezcla de cemento y arena, ¿sí? Sin que tenga contenido de cal, porque la cal ataca al metal y produce oxidación con el correr del tiempo. Tampoco yeso, hay que evitar que tenga yeso. Si bien el cemento en su composición química tiene 4 componentes básicos que le dan ese comportamiento de alta resistencia, entre esos elementos está el yeso y la cal, pero te dan en una proporción tal que en la producción, en el mezclado del cemento con el agua, se producen reacciones químicas, esa cal y yeso que contiene el cemento se convierte en otros componentes que se cristalizan y pierden esa característica de oxidación, de atacar al metal. Por eso se dice que toda instalación metálica debe cubrirse en todo su trayectorio y también las cajas con concreto. Concreto es una combinación de cemento y arena.
en la proporción 3:1 o 6:1 para distintos lugares. 3:1 para aquellos lugares donde tenemos que darle resistencia mecánica a la caja o tener una dureza apropiada para las cajas, y relleno para 6:1 para los tramos de caño, para rellenar simplemente y terminar de cubrir el caño en los trayectos. Luego pasamos a la cañería plástica de sección circular, muy utilizada actualmente, y de la cual hay un proveedor que tiene 4 o 5 variedades de caños distintos. Y a uno de los caños lo ha llamado como el caño que reemplaza a las instalaciones metálicas, y esto no es tan verdad, no es tan cierto como dice el proveedor, porque el caño que provee, que reemplaza teóricamente el caño metálico, no tiene la resistencia mecánica y la característica autoportante del caño metálico ni liviano ni semipesado. Por lo tanto, requiere que se conecten mayor cantidad de sujeciones que un caño metálico común. Eso trae como consecuencia el incremento en materiales y en la mano de obra. O sea, yo le puedo decir que un caño de material aislante, para reemplazar un caño metálico, tengo que invertir más plata, ¿sí? Yo seguiría utilizando, cuando se requiere el caño metálico, como caño metálico, y el caño plástico, utilizar el semipesado pesado para instalaciones a la vista o en instalaciones embutidas. Esa es mi recomendación y queda usted al libre albedrío. ¿Por qué le digo esto? Porque yo tuve una experiencia con una empresa de una instalación eléctrica en la que yo había proyectado caño metálico, como era una costumbre, utilizar en una sucursal bancaria caño metálico para bajar el nivel de riesgo de la propagación, en el caso de incendio, de los gases tóxicos que pueden perjudicar a los clientes. Entonces, por política, este banco siempre utiliza caño metálico. Y la empresa constructora, sin pedir autorización, utilizó en un fin de semana, hizo toda la canalización con caño plástico, llamado reforzado, pesado, voy a nombrar la marca, que es Genrod, pero con el error de no haber colocado la cantidad de sujeciones que ameritaba ese tipo de caño. Yo llegué el día lunes a hacer la inspección, o el día lunes posterior a esta instalación, creo que una semana después, y me di con que los caños ya habían sido cableados y todos estaban como guirnaldeados, o sea, con el peso del cable habían sufrido la deformación lógica del PVC y estaban todos panseados porque no tenía la cantidad de sujeciones necesarias para garantizar la rigidez. Como ven ustedes en la imagen que mostré hace un rato, este es metálico, este es plástico. Fíjense la cantidad de grampas que tiene estas instalaciones de caño a la vista. Cuando son caños a la vista plásticos, requieren colocar cada 30 o 40 centímetros, 40 en tramos verticales y 30 centímetros menos en tramos horizontales, en losa o en muros, para garantizar que ese caño de PVC no sufra la deformación con el tiempo, por el peso del cable y por el peso propio, porque el PVC, por cambio de temperatura, se produce un ablandamiento de ese caño y se curva por el peso propio, el peso del componente. Entonces, para evitar esa curvatura y con el tiempo quede deformada la instalación eléctrica, hay que aumentar la cantidad de sujeción. Y con esto quiero decirle que en el caso de aquel caño de PVC que dicen que reemplaza al metálico, para mí es una mentira. En realidad lo que hace es encarecer el proceso de instalación. Y a veces la mano de obra es más cara que el material. Esta vista que tienen acá no es de la República Argentina, es de un ejemplo de instalaciones, si no me equivoco, era en Colombia o en México. Y fíjense que la cañería que usan ellos son toda cañería metálica, pero de caño galvanizado. Y en este caso, como son caños semipesados, fíjense que la cantidad de sujeciones está prácticamente cada 1,20 m, cada 1,50 m. Mientras que en caño plástico, esa separación de soportes de los caños debería hacerse cada 30 o 40 centímetros, depende si son tramos verticales o tramos horizontales. Volviendo al caño de sección circular, cumple la norma IEC 61386-1 y 61386-21. El guión 1 es genérico para todas las instalaciones plásticas y la 21 es una norma específica para este tipo de caño de sección circular con la característica que tienen que tener de resistencia mecánica al aplastamiento y a la rigidez del material plástico con que está compuesto ese material. Dentro de esta norma tenemos también una versión que es libre de halógenos para instalaciones en lugares de pública concurrencia,
que evita la propagación o la emisión de gases tóxicos y humos que pueden entorpecer los caminos de fuga en el caso de instalaciones de pública concurrencia, donde mucha gente en un ambiente que requiera evacuarse rápidamente. Entonces, para evitar ese tipo de emisión, tanto para intoxicación como para perder visibilidad, estos caños también se fabrican con materiales compuestos para evitar esa propagación. Y son exigibles en lugares públicos de concurrencia. En instalaciones tradicionales de inmuebles o locales comerciales donde no hay mucha concurrencia de público, se admite el caño de PVC común. Y por supuesto que tiene en la impresión en el caño de PVC todas las características mecánicas, características eléctricas de su constitución o características que están correspondidas con el folleto técnico del producto. Luego, bueno, antes de los caños rígidos, recuerdo que habían aparecido los caños flexibles. En un principio los caños naranja, que siempre han estado prohibidos, pero lamentablemente fueron los que reemplazaron a la caña metálica por su facilidad de instalación, por su precio muy bajo, pero con la dificultad que era un material propagante del incendio y fácilmente degradable con el tiempo. Yo hice instalaciones cuando empezaron a salir estos caños naranja, y a los 2 o 3 años fui a hacer modificaciones y resulta que el caño naranja que estaba dentro de un cielo raso con techo de chapa se estaba degradando, se estaba desarmando el caño. O sea, era un material malísimo que no habían metido la industria nacional como una solución para reemplazar los caños metálicos livianos, pero era realmente una mala inversión que se hizo en esa época. Luego aparecieron los que realmente eran ignífugos, no propagantes del incendio ni de la llama, que eran los de color blanco o color gris, ¿sí? Que somos los que están viendo en la imagen, que venían en caños tipo livianos o caños tipo pesados. Lo que variaba era el espesor del PVC que formaba ese caño corrugado. La dificultad de este caño era el espesor de la pared, porque el caño de 3/4 tenía un diámetro interno como un caño de media. El caño de 7/8 tenía un diámetro interno como un caño de 3/4. O sea que yo cuando instalaba estos caños, y inicialmente estaba proyectado en caño metálico de 3/4, que tiene un diámetro interno de 19 y pico de milímetro interiormente, lo debería haber reemplazado por un caño corrugado de 7/8. O sea, una medida inmediatamente superior para garantizar que el diámetro interno fuera el mismo que el caño plástico. Esas cosas no se decían y se reemplazaban de medida a medida. O sea, el de 3/4 reemplazaba con el de 3/4 corrugado plástico, sin tener en cuenta que el diámetro interno disminuía sustancialmente. Dentro de estos caños plásticos corrugados, solamente el pesado es el permitido en losa, el liviano solamente a colocarse en muro, pero en aquellos muros donde se garantice el recubrimiento metálico, el recubrimiento con concreto. Si no hay posibilidad de recubrir ese corrugado con material concreto en toda su trayectoria, no lo puede utilizar, como por ejemplo dentro de paredes de Durlock, dentro de paredes con ladrillos huecos, salvo que yo cale ese ladrillo hueco y rellene todo el orificio de ese caño, de ese corte que hice del caño, perdón, del ladrillo hueco, y lo rellene con concreto. Cosa que se convierte en una producción muy cara, porque sería mucho concreto para colocar en la fijación de ese caño dentro de los huecos del ladrillo. De hecho, bueno, yo hice instalaciones mal hechas porque no calaba todos los huecos de las paredes con ladrillones huecos, calaba cada 40 centímetros y iba enhebrando el caño plástico. Ese caño plástico naranja en el interior probablemente que hoy en día esté desarmado o sea muy frágil. Muy frágil, que significa que yo paso una cinta por pasacable y la misma punta de la pisacable puede romperlo el caño dentro del hueco o dentro de la pared si fueran paredes no rellenadas con concreto. Si está completamente rellenado de concreto, bueno, el concreto va a contener esa rotura y no va a permitir que el cable salga hacia el exterior, pero tengo ese problema que el caño naranja se degrada con el tiempo. Y algo que se ha verificado mediante peritajes de ingenieros eléctricos, como un ingeniero muy reconocido en Córdoba, que en este momento no me acuerdo el nombre, y tiene sacó un libro de peritaje, porque él se dedica a los peritajes judiciales,
y en uno de esos libros, yo lo compré, me acuerdo, hace 5 años atrás, 6 años atrás, y uno de los peritajes que él mostraba, demostraba que Caño de Naranja había propagado el incendio de un punto inicial de ignición, que era una sala, en una casa. Por el mismo Caño de Naranja se había trasladado el fuego a la sala siguiente, sin que haya un contacto físico, digamos, exterior, sino que el traslado del incendio fue por dentro del Caño de Naranja, para demostrar que el Caño de Naranja, por eso es que está prohibido. Y está prohibido en todo el país, o sea, no está permitido su uso. Si bien hay proveedores que lo venden como ferretería o corralones, no debería utilizarse ni siquiera para instalaciones de baja tensión, como de red o de telefonía o de lo que usted quiera, porque el problema no es que la tensión en la que el trabajo produce una chispa de menos intensidad, sino que si se produce un incendio en el local, que no sea por el conductor mismo que pasa por su interior, sino sea exterior, ese caño va a absorber el fuego y lo va a conducir por el muro o por la pared a cualquier otro ambiente. Es el problema que tiene el caño naranja. Recuerdo entonces, tratemos de evitar de utilizarlo y reemplazarlo por el caño metálico. Solamente utilizarlo en aquellos sectores que por cuestiones de instalación requiera algún trayecto con muchas curvas y permita que el caño naranja pueda hacer ese corrido con mayor facilidad sin colocar tantos accesorios curvas en un caño plástico común. Este caño, de hecho, el caño corrugado solamente se puede utilizar entonces en instalación embutida, donde yo puedo recubrirlo con concreto. No puedo ponerlo dentro de Durlock ni dentro de cielos rasos, donde no hay, no se amura ese caño, sino que queda suspendido dentro de un cielo raso. Esto está prohibido. No se debe hacer eso. Perfecto. Sí. Porque justo, viste, este es un tema de que siempre es debate, viste. Sí. El tema de en las construcciones en seco, llamarlo Durlock, steel frame o metálica, y que hay muchas, es más, hay muchas empresas que lo muestran, que usan el corrugado en ese tipo de instalaciones, y pues que no se puede usar, pero sí el cable que es el conductor de PVC rígido, o sea, sí. Y a veces lo usás porque es más barato, viste, y hay miles de obras hechas con corrugado, de steel frame o de Durlock o de este tipo de construcciones. ¿Qué hace? El reglamento lo prohíbe. O sea, no hay que discutir ahí. No hay que discutir porque el reglamento prohíbe este caño corrugado colocarlo en muros en la que no tenga una fijación con concreto. En todo su trayecto, desde caja a caja. Entonces está prohibido por reglamento simplemente. Esa instalación no es apta para ser utilizada. Eso es lo concreto, digamos. Si ocurre algo, interviene un juez y el juez analiza según la ley nacional, es una ley nacional de higiene y seguridad, es 19.587 si no me equivoco, y su decreto reglamentario el 351 establece que la instalación eléctrica en todo el país, en el ámbito del trabajo, un domicilio, también estamos en el ámbito del trabajo porque cuando en un domicilio se contrata una mano de obra, esa mano de obra es un contrato de trabajo, también tenemos que contemplar entonces el domicilio, o sea, también se debe aplicar esta ley. Indica que las instalaciones deben hacerse de acuerdo a la reglamentación EEA, más allá de si hay una ley provincial de seguridad eléctrica, no importa. La ley de higiene y seguridad establece que se deben realizar instalaciones eléctricas según la reglamentación EEA. Y la EEA es muy taxativa, dice que caño corrugado no se puede instalar, la instalación no sea amurado completamente. Entonces se prohíbe, en una palabra, se prohíbe en instalaciones dentro de muros que son huecos. O tiene un material desplegable para ser aislante entre pared y pared. Entonces está prohibido textualmente. Y si el juez, ante una causa de un incendio o de algún accidente que pueda tener un riesgo de la vida de las personas o de los bienes, puede establecer que el culpable de ese riesgo es el instalador electricista en un porcentaje. Un porcentaje porque no tan solo el responsable, el dueño de la vivienda también, porque fue el que invirtió mal asesorado porque no contrató al personal idóneo para realizar la instalación eléctrica, así que empiezan a jugar ahí ciertas responsabilidades en las que también, por ejemplo, el que habilita la instalación eléctrica interior es la municipalidad, y si no la habilitó, también es responsable de lo que haya ocurrido en su interior. O sea, hay legislaciones que ya hay
muchos casos resonantes de casos de jueces que han dictaminado culpabilidad del instalador electricista por no haber respetado las reglamentaciones de EA, con el concepto de que ejecuta algo, tiene que tener conciencia de que hay legislación que legisla ese trabajo en sí. En particular, en el ámbito del trabajo, la ley de higiene y seguridad, todo lo que es en el ámbito del trabajo y en particular en la instalación eléctrica, las reglamentaciones que deben aplicarse en la instalación eléctrica. Por lo tanto, la tenemos que conocer, no puede existir desconocimiento. Y nosotros como instaladores tenemos que transmitirle esto al cliente constantemente y cada cliente que nos toque siempre hacer referencia de que existe un reglamento en todo el país que debe aplicarse. Y esa competencia desleal, tarde o temprano, va a perder, digamos, fuente de trabajo si nosotros como instaladores y con conocimiento nos tomamos el trabajo de difundir este concepto de que las instalaciones deben realizarse en forma segura con aplicación de la reglamentación de EA. Ya no tan solo el Estado es responsable, también nosotros como instaladores somos responsables de garantizar que se apliquen las reglamentaciones, si es posible denunciando, o si no, observando y comunicándole al cliente en general, el que lo contrate y el que no lo contrata, qué debe hacerse en la instalación eléctrica para que sea seguro. ¿Sí? Eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros, por eso ustedes se están capacitando, por eso hay gente que se preocupa por capacitarlos. Entre eso, yo o los colegios profesionales o la EA, por ejemplo. La EA tiene, todo el año tiene cursos habilitados para instaladores electricistas asociados a la EA, con un costo bastante accesible y otro no tanto accesible, pero con un contenido muy importante de conocimiento del reglamento. Yo soy, por ejemplo, soy matriculado en Salta, si bien mi matrícula no me permite hacer instalación eléctrica, me preocupé por matricularme y soy responsable de lo que hago. O sea, no firmo documentos, pero sí ejecuto. Y también soy socio de la EA, de la Asociación Electrotécnica Argentina, porque me preocupa aprender y tener acceso a la información caliente, digamos, como por ejemplo, las actualizaciones de las reglamentaciones EA. Por ser socio de la EA, a mí me llegan invitaciones para discutir en modificaciones de futuros reglamentos. Inclusive hay un reglamento nuevo en el que yo aporté algo que pensaba que estaba mal, me tomaron la observación y la aplicaron, inclusive me llamaron agradeciéndome que había observado algo que ellos no se habían dado cuenta. O sea, en definitiva, si todos aportamos a estas reglamentaciones nacionales y tratamos de difundirla, vamos a empezar a nivelar hacia arriba la calidad de los trabajos, tanto en la calidad de seguridad eléctrica como en la calidad remunerativa de ese trabajo. Porque va a subir el precio, porque se van a acabar la gente que hace el trabajo sin conocer plenamente lo que debe realizarse. Y les recuerdo, hay legislación, jurisprudencia ya de juicio en la República Argentina, en distintas provincias, en Salta hay uno muy latente por la muerte de un chico a causa de falla en el pilar de la cometida. En Rosario de Santa Fe hay un electricista que fue preso porque no colocó un diferencial cuando él sabía que tenía que colocar el diferencial y lo puenteó para que esa noche funcione una banda. Y esa noche en esa banda murió el cantante de la banda porque se electrificó con el micrófono que tenía falla de aislación en su conexión. Vean que tan importante. En ese caso, el electricista tenía un porcentaje de la culpa, tuvo que pagar parte de la indemnización del cantante, el dueño del teatro también tenía culpa, e inclusive el municipio que no había supervisado la instalación eléctrica del inmueble. La habilitación municipal le exige al municipio que todos los años se haga una revisión eléctrica de la instalación eléctrica de todos los locales que están habilitados para el público. En ese caso, la municipalidad también fue culpable en cierto porcentaje de la muerte de esta cantante. Así que tomemos conciencia y difundamos estos conocimientos para, como ya le digo, jerarquizar nuestra profesión, garantizar que las instalaciones sean seguras y tratar de eliminar por desconocimiento a la gente que no toma conciencia de estas reglamentaciones. Volviendo al tema. Acá aparece un tipo de cañería metálica que consiste en un fleje en forma helicoidal con un formato particular que no permite que se desenganche, digamos, esas hélices, y a la vez están forrados por un plástico un PVC extrusado en ese
ese fleje metálico que es galvanizado para evitar la formación de óxido, y tiene un hilo de algodón, no sé si ven la imagen acá, a ver si puedo mostrarle con la lupita. Ahí adentro, entre los filetes de esta hélice, tiene un hilo de algodón para que esa unión sea flexible, sea fácilmente deformable y se pueda formar curvas y instalarse fácilmente y sea un material que tenga una continuidad eléctrica de un extremo al otro, porque es una sola hélice de material galvanizado que comienza en un extremo y termina en el otro. Estos materiales vienen en rollos. Me olvidaba que toda la cañería que vimos antes, las rígidas, circulares, vienen en caño de 3 metros. ¿Sí? Salvo el conduit, que puede venir en caño de caño de 3 metros, en cañería plástica, en cañería metálica. Los caños pesados vienen, el tipo conduit, vienen en caño, en tramos de 6 metros 40. ¿Sí? Estos caños flexibles metálicos con el fleje metálico viene en rollo de 25 o 50 metros y hay alguna oferta también de 100 metros. ¿Sí? Tienen accesorios particulares que permiten la conexión eléctrica del fleje interior con la caja a la que va conectado, de tal forma de garantizar la continuidad eléctrica del fleje interior con la caja de conexión y se conecta el conector. O sea, también existen accesorios particulares para este tipo de canalización. Con esta partecita terminamos la primera etapa, vamos a un descanso y continuamos dentro de 10 minutos. Bueno, este tipo de caño responde, bueno, como le decía, tiene una recubierta de PVC, esa recubierta de PVC tiene una protección contra los rayos ultravioleta, en realidad retrasa, digamos, el efecto de envejecimiento del caño, de tal forma que se puede instalar en la intemperie, por ejemplo, para conectar motores que tienen mucha vibración, al que si yo la conecto con un caño metálico, va a terminar desarmando las uniones del caño metálico. En cambio, si conecto con este caño plástico de una caja de conexión a la bornera del motor, esa flexibilidad del caño me permite que las uniones se mantengan mucho tiempo en condiciones estables de garantizar esa conexión, esa continuidad eléctrica entre el caño y la caja del motor. Como le digo, los accesorios son particulares para este sistema y son accesorios por lo general estancos. Yo garantizo la estanqueidad de la unión del conector, caño y caja. Están fabricados bajo norma IEC 61386-1 y 61386-23 que corresponden los caños metálicos flexibles de este tipo. También está ensayado norma norteamericana UL 94 y tiene categoría B0. No sé qué significa, pero también se puede utilizar en instalaciones en otros países. ¿Sí? Como les recuerdo, este tipo de canalización, como también hablamos de las metálicas y las plásticas, tienen un sistema de accesorios particulares para su instalación. Lo veremos más adelante, toda la variedad que hay. Vamos a un descansito de 10 minutos, son las 22 minutos. A las 20 y 12 continuamos, no se desconecten porque seguimos con el mismo link. Yo dejo de grabar, hacemos un descansito y volvemos dentro de 10 minutitos.